Soy Ernesto Romero, el portavoz del Grupo de Energía y Medio Ambiente del Movimiento Ciudadano. Hoy venimos a denunciar, como Movimiento Ciudadano, que el INAVA ayuda a aprobar hasta los proyectos de renovables desestimados. Vamos a mostrar cómo el INAVA actúa como un instrumento para favorecer que los promotores se salten la legislación ambiental, asesorando a las empresas para que vuelvan a presentar proyectos desestimados por su grave impacto e intentar, una vez tras otra, hasta que al final se apruebe. Desde Teruel Existe denunciamos en la legislatura anterior y criticamos al INAVA, el anterior gobierno, con el PSOE y el cuatripartito, porque externalizaba las evaluaciones de los impacto ambiental, de forma que las mismas empresas que eran las que trabajaban para los promotores hacían luego las evaluaciones de impacto de los proyectos de la misma empresa. Así quedó demostrado en la comisión de investigación, aunque lo intenten todo disimular, porque hubo declaraciones de las propias empresas que evaluaban los proyectos que tuvieron que decir claramente que ellos también eran su cliente, los propios promotores. También calculamos con datos públicos del portal INAREA cómo el INAVA aprobaba el 96% de los proyectos. O sea, un departamento que tiene que evaluar aprobaba casi todo. Quedaban solo más o menos el 4% de los proyectos sin aprobar. Y ahora nosotros seguimos el Grupo de Energía trabajando al mismo nivel y vemos como el INAVA de este gobierno, del Partido Popular, ha dado un paso más para no quedarse corto y aprobar el 100% de los proyectos. Entonces lo que está haciendo es que el 4% de los proyectos que se desestimaron, volver a intentar aprobarlos por las buenas o por las malas. El INAVA lo que hace es ponerse al servicio de los promotores, indicándoles los pasos que deben seguir para superar favorablemente las evaluaciones ambientales. Y además les da diversas oportunidades. Si no puede ser el primer intento, pues será el segundo, y si no, será el tercer intento. El objetivo es conseguir una evaluación ambiental favorable a toda costa, hasta en lugares con graves afecciones o impactos. Lo tienen todo muy bien trabajado, trabajan en equipo, el INAVA y las empresas, para que se apruebe un proyecto por las buenas o por las malas. Digo, la primera, la segunda, la tercera o la que haga falta. Desde hace unos meses vemos cómo aparecen informaciones públicas de proyectos que ya fueron expuestos a información pública hace unos años y donde apenas se ha corregido ninguna afección ambiental. Apenas, como mucho, presentan menos aerogeneradores, aprovechando que la tecnología permite aerogeneradores más grandes, ¿vale? Si teníamos puestos unos X aerogeneradores, unos poquitos menos, un poco más grandes y poco los mismos megavatios. Es evidente que no quieren respetar ninguna zona con este modelo de negocio que se han planteado de las renovables, en el cual no quieren librar ninguna zona de Aragón de esta especulación, de este modelo de negocio, en lugar de, como hacían en cualquier territorio, que dirían, pues unas zonas vamos a utilizarlas para este formato económico y otras no, vamos a respetarlas para que tengan otro futuro y otros sectores económicos en los que funcionen. No, quieren transformar todo Aragón y no respetan en ninguna zona del medio ambiente ni ninguna zona del medio rural. Y así lo demuestra el modus operandi del INAVA y los promotores para conseguir las declaraciones de impacto ambiental, hasta con los proyectos desestimados. Una vez realizada la evaluación ambiental por el INAVA, ellos hacen un borrador de declaración de impacto ambiental desfavorable. Y en vez de emitir la declaración de impacto ambiental desfavorable, se le permite al promotor que retire el proyecto y lo modifique para poder someterse a una evaluación de impacto nueva, como han hecho con proyectos como la Virgen del Campo y Virgen de los Dolores, Virgen de Fátima y San Antón en Camarillas, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver otros como el Parque Eólico de Alpeñés, ¿vale? Los términos municipales de Torrecilla, de Rebollar, Pampullo de Alpeñés, y otros también como los proyectos de Cabigordo, de la zona de Cabigordo y el Pogo. Lo que hacen con nuestros proyectos es que adoptan un nombre diferente, a lo mejor, y son herederos de otros. Por ejemplo, el Parque Eólico de Alpeñés se trata de un antiguo parque eólico de Piedrarada, modificado en los términos municipales de Torrecilla, Rebollar, Pampeludo y Alpeñés, como os he comentado. También hay proyectos eólicos con modificaciones de posición de aerogeneradores, donde algunos aerogeneradores están más cerca de otros parques eólicos que del que forman parte, como por ejemplo el Parque Eólico de Alpeñés y Mitre. Todo esto ocurre sin tener en cuenta que al retrasar las evaluaciones ambientales de estos proyectos, estos deberían haber caducado ya, puesto que han transcurrido los plazos máximos de 31 meses entre la obtención del permiso de enlace al nudo de conexión
y se les habrían caducado, y la autorización de una declaración de impacto ambiental. Y en cambio lo siguen presentando otra vez. No sé cómo tendrán ellos claro, tanto el INAVA, el Gobierno de Aragón y la promotor, que de una manera u otra van a continuar, porque en teoría porque están presentando proyectos que ya tienen caducado el acceso al nudo de conexión que tenían. Nos parece inaudito que el Gobierno de Aragón continúe permitiendo el fraccionamiento cuando vuelve a presentar proyectos. No tienen ninguna vergüenza. O sea, los presentaban fraccionados y los vuelven a presentar fraccionados. Evaluando ambientalmente de forma separada proyectos que deberían ser evaluados ambientalmente en su conjunto, que es como se de verdad se ve las sinergias de su impacto. Esto se ha hecho en los parques eólicos de Portagrutio, Monteruelo, Alpeñez y Minguet, como os hemos comentado, también en los parques eólicos de Camarillas, y hay casos inauditos, inaceptables, como los parques como os he comentado, los de Camarillas y alguno más. Presentan un estudio de impacto ambiental para todos los proyectos en Camarillas, presentan un único estudio ambiental de todos los proyectos y, sin embargo, se tramitan expedientes distintos realizando evaluaciones de impacto ambiental diferenciadas. ¿Esto lo entiende alguien? O sea, cogen todos los proyectos, presentan un único estudio de impacto ambiental, pero los tramitan en expedientes distintos. ¿Vale? Ya no vamos a hablar de que coinciden las líneas de evacuación, coinciden las subestaciones. No, es que encima coincide hasta su estudio de impacto ambiental. Es que les da igual, o sea, que les da igual tirar para adelante fraccionando sin ninguna vergüenza. El proyecto es que están desestimados, o sea, que deberían estar desestimados. Al repetir las informaciones públicas de los proyectos, podríamos esperar que se van a solucionar las carencias medioambientales, ¿no? Uno piensa bien y dice, bueno, pues que claro, van a solucionar las carencias en la tramitación e intentar evitar los impactos ambientales. Eso es lo que pensaría alguien coherente, ¿no? Pero esto no solucionan, o sea, no solucionan muchísimos problemas de los que tienen de deficiencias de impacto. No solucionan el problema de ocupación de montes de utilidad pública, a pesar de que la ley de montes de Aragón lo prohíbe expresamente, el uso de monte público mientras existan alternativas de ubicación fuera del monte público. Siguen ocupando zonas colindantes muy próximas a áreas de poblaciones de aves esteparias, de la del ricotí, una especie de peligro de extinción, poniendo en riesgo esas especies, como la del ricotí o como el sisón. Estas ocupaciones encima las defienden argumentando que es que los límites de las áreas de recuperación y de la del ricotí no son definitivos, cuando es precisamente el propio Gobierno de Aragón el que lleva paralizando durante muchos años la delimitación definitiva. A ellos mismos no lo delimitan para que los otros tengan las excusas de ponerlo. Se siguen presentando los estudios de impacto ambiental sin estudios arqueológicos, sin estudios paleontológicos, ni geológicos, tampoco con estudios de recuperación de la red natura, a pesar de su proximidad, incluso su ocupación. O sea, tenemos a los señores que hacen un examen y en lugar de que se lo suspendan, se lo esconden, le dicen vuelve a presentarte, vuelven a hacer todo mal, de todo lo que marca la ley que tienen que hacer, y siguen para adelante. Se presentan los proyectos en zonas de sensibilidad alta para la energía eólica y fotovoltaica. Este es el mapa del Miteco. El mapa del Miteco donde pones las zonas de sensibilidad alta. También lo sigue presentando en los mismos lugares. También sobre corredores ambientales entre espacios protegidos de natura, ¿vale? Hay muchos ejemplos como los de la zona de Camarillas, donde se ocupan cepas y se valoriza que lo ocupen encima diciendo que es muy poco espacio protegido que ocupan. En los parques de Cabigordo, Monteagudo y Hoya Alta, lo mismo, algunas de las nuevas ubicaciones aprovechan emplazamientos que ya habían sido descartados en anteriores evaluaciones de impacto ambiental. Este es un tema, el tema de Cabigordo, Monteagudo y Hoya Alta es muy curioso, o sea, lo presentan, lo vuelven a presentar, porque lo que quieren ya es acabar de unir toda la zona, todo lo que viene de Mezquita, unirlo hasta el Puerto Escandón, hasta la Puebla de Valverde. Y se han empeñado en que tienen que cerrar esa parte, aunque medioambientalmente les estén diciendo que no se puede en los proyectos. ¿Cuántas veces puede presentar un proyecto para intentar aprobarlo? Y al final lo van a aprobar cuando no se podía aprobar, cuando ese impacto es grande. ¿Qué promotores son? ¿De cuáles estamos hablando? No, este último sí que lo conozco, los otros no me acuerdo. Este último sería Molinos del Ebro. Energía del Ebro, no me acuerdo, creo que es. Podéis comprobarlo, os invito a entrar en el portal INAREA, del Gobierno de Aragón, y buscar a ver cuántas días desfavorables hay. ¿Vale? Apenas encontraréis en los últimos 8 o 9 años ninguna. Porque si tú haces una declaración de impacto desfavorable, es muy difícil que se vuelva a presentar allí otro proyecto. Con lo cual, ¿qué hacen? No hacen declaraciones de impacto favorable. Yo creo que el INAVA se dedica a hacer una evaluación y tendrá que hacerla favorable o desfavorable, ¿no? ¿Lo pensamos los ciudadanos así o no? O no hacemos ninguna desfavorable para que puedan volver a presentarlas en el mismo lugar 20 veces. Porque los valores medioambientales no desaparecen así como así, ¿no? Creo que se mantienen.
Por eso solo emiten borradores que no son públicos, que no los hacen información pública, que más tarde de manera arbitraria y dirigida pasan a favorables. Es una pantomima para no marcar territorios con tiras desfavorables que hipotecarán instalaciones en el futuro. Sin embargo, es curioso que les convalidan informes ya conseguidos y consultas previas, a pesar de que dichos informes y consultas corresponden a un procedimiento muy distinto del anterior. Este procedimiento incumple el artículo 2 de la Directiva Europea sobre Evaluación Ambiental. ¿Vale? Que si queréis os leo, y si es una legislación, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que antes de conceder la aplicación los proyectos puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud de en otras cosas de su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos. Además, los nuevos proyectos que tienen cambios sustanciales, como la ley de evaluación, que es radicalmente distinta, son los proyectos que se tienen que someter a una evaluación que determine si dichos proyectos pueden tener o no efectos significativos con el medio ambiente. No es el Estado miembro quien tiene que adecuar el proyecto o modificarlo hasta conseguir una declaración de ambiental que determine que no existen efectos significativos sobre el medio ambiente. Es decir, si una carretera existe el peligro y no se puede adelantar, ni sirve la opción de pintar la señal de prohibido adelantar, ni sirve la opción de dejar adelantar en determinadas condiciones, ¿no? Esto es evidente. Pues para ellos sí. Estos borradores normalmente no los conseguimos, los borradores de las declaraciones de impacto ambiental negativas. Pero en este momento sí que tenemos aquí uno. Este es el borrador de impacto ambiental negativo de los proyectos de Camarillas. Esto es lo que normalmente la ciudadanía no tiene, solo tiene el promotor, y les pasan directamente que les salvan el proyecto. O sea, no se publica una declaración de impacto ambiental negativa, se les dice todo lo que es negativo, y la frase final es llamativa, porque la frase final dice para su valoración ambiental habría que sustanciarse en un nuevo procedimiento de evaluación. O sea, el propio INAGA, cuando le está diciendo que hay una incompatibilidad del proyecto con la conservación de los valores naturales, biológicos y paisajísticos, le dice que su valoración ambiental habría de sustanciarse en otro nuevo procedimiento de evaluación ambiental. Pero vamos a ver, si es negativo, es negativo. Lo que no puede ser es que hagan un documento, no lo saquen a la opinión pública y encima estén marcando directamente, le inviten a la empresa a hacer un nuevo procedimiento de evaluación ambiental, indicándole todo lo que tiene que cambiar. Con estos datos y evidencias, el Movimiento Ciudadano Progresista dejamos patente que la actuación del INAGA es contraria a la ley de evaluación ambiental, que las declaraciones de impacto ambiental desfavorables son una simple coartada en forma de borrador, de manera que rara vez se publica una guía desfavorable, dándoles la oportunidad a los promotores, mediante la vía paralela del trámite de audiencia, de hacer modificaciones una y otra vez, cambios discutibles, arbitrarios y dudosa validez real, de manera que se reboza el procedimiento en una supuesta legalidad y sostenibilidad ambiental, y finalmente todos los proyectos obtienen una guía favorable. Hay medidas correctoras que son de risa, que no están funcionando. Lo estamos viendo ahora mismo. Si seguís a ANSA, podéis ver cómo están demostrando cómo los molinos que tienen sistema de paradas siguen muriéndose aves sin parar. Entonces, claro, viene muy bien poner un invento de cómo van a morir muchos animales, pongo esta corrección, pero en el fondo luego no tiene efectividad. Por no decir que las medidas que hay preventivas para controlar, las controla la propia empresa, porque es que en Aragón es la propia empresa, el propio promotor que contrata a una empresa para que controle las afecciones medioambientales que tiene, no el propio INAGA, el gobierno de Aragón, que la revisa. En definitiva, el INAGA no hace evaluaciones ambientales. Lo que hace es trabajar exclusivamente la propuesta del promotor, sino que propone directamente cambios a lo que el promotor acepta. Esto es claramente un trato de favor y una labor que no debe desempeñar un organismo cuya labor debe ser supuestamente independiente y evaluadora. Es como si en los exámenes los profesores estuviesen constantemente chivando las respuestas y de esta forma así aprueban los graves impactos. Esto es como si os imagináis que hay Hacienda, tenéis un problema y os presenta algo mal y te llama Hacienda y te dice, oye, mira que tienes esto mal, mira a ver si lo arreglas y así no te pongo la sanción. No, a los ciudadanos no llega la sanción, ¿verdad? Si le preguntásemos a cualquier otro promotor, a cualquier otra empresa que tenga que abrir un proyecto, a cualquier ganadero o a cualquier pueblo que haga alguna cosa, preguntarles cómo les tratan a la hora de presentar los proyectos, si les aceptan los proyectos sin los informes que faltan o si les hacen esto directamente para que todo se apruebe.
Para que lo entiendan bien los ciudadanos, que a veces todo esto es muy técnico, si en una zona por su valor ambiental no puede aprobarse un proyecto, en lugar de hacerse una declaración negativa, trabajan con la empresa mano a mano para meter las modificaciones y supuestos condicionantes para que se aprueben posteriormente. Y estamos viendo proyectos que se presentan hasta 3 veces. No hay ninguna zona, no va a haber ninguna zona en la provincia de Teruel donde los valores medioambientales no permitan poner renovables. Según cómo trabajan ellos, ninguna. O sea, no hay ningún tipo de evaluación ambiental, no hay ningún tipo de respeto a ninguna zona y no quieren que se libre ninguna zona de Teruel de este modelo de negocio. No podemos destinar unas partes a la producción de energía renovable y otras partes preservarlas. Preservarlas por su valor medioambiental, o a mí me gusta mucho decirlo, o por sus sectores económicos, como es el caso del Matarraña o el Maestrazgo o la Sierra Albarracín, que tienen un futuro diferente por sus recursos endógenos. Esto es para decir una pregunta a la ciudadanía que voy a empezar a repetir habitualmente, que es: ¿para quién trabaja el Gobierno de Aragón? ¿Para quién trabaja? ¿Trabaja para la ciudadanía que les ha votado y les paga sus sueldos? ¿O trabaja para las empresas y promotores de grandes proyectos especulativos, como son las renovables, los centros de datos, los proyectos de hidrógeno o lo que haga falta? Porque al final las leyes están para cumplirlas, pero no solo para que las cumplan los ciudadanos, también para que las cumplan los propios gobiernos. Y deberían trabajar para el beneficio y para el interés de sus territorios y su ciudadanía, no de promotores.